Estamos hablando del amor, de la amistad, de todo lo que viene acompañado. Me da mucho gusto poder saludar esta mañana aquí en el estudio Eduardo Maza Camacho. Él es abogado, socio director del despacho Maza Consultoría Jurídica. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por invitarme. No, muchas gracias a usted por estar aquí en vivo a las 9 de la mañana con 15 minutos. Abogado, pues... estamos hablando del amor, cuando uno se casa, que conoces, que ya estaba diciéndonos la psicóloga que en 15 minutos te enamoras y que la química y que quién sé qué. Pero cuando te peleas, ay, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos con las relaciones legalmente? ¿Qué es lo que se tiene que atender para casarnos uno y también pues para divorciarnos? Porque es un paso que también se tiene que dar cuando el amor se acaba, ¿no? A ver, ¿cómo empieza todo en relación a, jurídicamente hablando, dentro de la relación ante el Estado para generar derechos? También, ¿cómo podemos perder esos derechos y cómo podemos romper esos vínculos? Bueno, tenemos dos instituciones que has hecho mención, ¿no? El matrimonio y consecuentemente quien así lo desea, la institución del divorcio, ¿no? Afortunadamente, lo digo por mucha gente que sí le resulta necesario llegar a acceder a esta situación, ya en México se pudo aterrizar en la situación de poder tener la capacidad de divorciarse. Actualmente, para poder contraer matrimonio hay que cumplir ciertos formalismos, tener capacidad jurídica para hacerlo, si es menor de edad, consentimiento de los padres, y sobre todo la voluntad. No hay que perder de vista que el matrimonio está considerado como un contrato, pero un contrato con unas situaciones un poco sui generis, que si bien genera obligaciones, genera derechos, también genera ciertas prerrogativas especiales y específicas del matrimonio. Pero una vez que cumplido con esto y se accede al matrimonio, es pues el prerequisito para poder estar en posibilidad del divorcio, ¿no? De otra forma no se puede dar. El divorcio actualmente en el Distrito Federal, que es el caso específico que tratamos, es sin causales ya no requerimos. ¿A qué se refieren cuando sin causales? ¿Y cuál es el antes y el después en estas situaciones? La situación viene es histórica. Antes no se permitía el divorcio derivado de que nuestro propio derecho tenía connotaciones del derecho canónico y en el mismo derecho canónico la Iglesia no. O sea, ¿venía religión y ley de la mano? Bueno, la religión generó la ley, ¿no? Como tal, y entonces la sociedad al evolucionar y hacer ya la división entre, siendo un Estado laico, entonces ya la ley se tiene que optar por regular esta situación, ¿no? Y después cuando cambia esto, ¿en qué situación está en este momento? Tengo entendido que hay gente que si se quiere divorciar ya lo puede hacer prácticamente de manera express, muy sencillo en relación a lo que existía antes, ¿no? Absolutamente, es una diferencia abismal entre lo que teníamos el procedimiento necesario y el que actualmente mal llamado express, lo correcto es llamarlo encausado. Ok. Lo que pasa, ya no requiere una causa específica para el divorcio. Antes sí se tenía que cumplir con condiciones, como era el adulterio, la sedicia, el abandono, distintas causales. Llegamos a acumular hasta 20 causales, si no recuerdo. La separación. Actualmente estas causales, que era un problema para que la gente estuviera mejor, más tranquila, o inclusive condiciones por presiones económicas o de los hijos, esto se eliminaron. Eso no quiere decir que todas las demás situaciones que son relacionadas con la vida en común se resuelvan de inmediato también. Se puede resolver de manera express el vínculo matrimonial, se disuelve el vínculo matrimonial, pero todas las demás consecuencias, como relacionadas con los hijos, con los alimentos, con los bienes, se tienen que resolver a través de otras instancias, como son incidentes dentro del propio procedimiento. ¿Quiere decir de otros juicios que vienen acompañados dentro del mismo juicio? Dentro del mismo juicio en un incidente. Podríamos decir que es un pequeño juicio derivado del principal, ¿no? Estamos platicando con el abogado Eduardo Maza Camacho. Abogado, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones que va a tener una persona que se esté divorciando? En el momento en que un juez les dicte ya las sentencias, así se dice, se dicta sentencia, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de la persona, de quien se divorcia, en este caso la mujer y en este caso el hombre? ¿Cómo se divide y por qué se divide y se hace esta diferencia? Bueno, como derechos que nacen a partir del divorcio es tener la posibilidad de contraer nuevas nupcias.
estar en posibilidad de si te quieres casar de nuevo, inmediatamente ya lo puedes realizar. En pocas palabras, rehacer tu vida. No sé si casarse de nuevo sea rehacer la vida, bueno, pero si tienes la posibilidad de no estar con la persona con la que ya no tienes esa afinidad para estarlo, porque a la larga esta es la situación, ¿no? Una situación afín, intereses comunes, llevar a situación. ¿Cuáles son las obligaciones? Lo que rompemos es con la convivencia natural de entre las dos personas, y la obligación es, si hay hijos, ver por sus necesidades, su educación, su manutención, pensión alimenticia. Si el cónyuge, uno de ellos requiere alimentos, y hago la aclaración, no especifico la mujer, sino el cónyuge necesita alimentos porque el otro sé que los provee, entonces tener esto, poder liquidar la sociedad conyugal, etcétera, ¿no? Si existe o la... en relación a la separación de bienes, una compensación de bienes en ese sentido. Se generan muchos derechos inclusive, pero no se queda en el desamparo, ¿no? La legislación en México, en el Distrito Federal particularmente, es, no sé si utilizar bien el término, es muy para proteger a la mujer. En un caso de divorcio, los argumentos y las decisiones se toman más para proteger a la mujer que al hombre. Derivado de nuestros núcleos sociales es como se puede llegar a ver así. Y sí, tenemos muchas tendencias a la protección más. A la mujer hay protocolos emitidos por la misma Corte de instancias a raíz del derecho internacional de protección principalmente de los menores y consecuente también de las mujeres, dejando a los hombres no al desamparo, sino en la supuesta conciencia de que siempre nos tienen clasificados como los proveedores, etcétera, pero la protección puede ser ambivalente, ¿no? Yo sé que como abogado debe de ser, como abogado hay una justicia, hay leyes, hay juicios, hay todo. Pero ustedes, dentro de todo este proceso, cuando ustedes lo llevan a cabo, cuando ustedes lo llevan dentro de los tribunales, ¿existe en algún momento del proceso de divorcio, algún momento que ustedes se sienten con la pareja y que le digan, ¿lo pensaron bien? ¿Seguimos, paramos? ¿O es un juicio que si a usted un cliente le está pagando, pues yo te voy a divorciar porque tú me estás pidiendo que te divorcie, la mujer o el hombre? ¿Existe dentro de este proceso algún momento en que ustedes digan, están en lo correcto, quieren seguir, le paramos, nos ponemos de acuerdo con la contraparte? ¿Cómo es este proceso? Bueno, en el proceso de divorcio tienes tres formas de llegar al divorcio. Uno es el incausado, otro es el administrativo y otro puede ser voluntario. Entonces las partes pueden congeniar y todo. En el procedimiento incausado tienes la obligación de presentar en el momento de la solicitud una propuesta de convenio, pero con cualquiera de estos procedimientos existe la figura del perdón, la reconciliación, y en cualquier estado en que se encuentre el procedimiento, hasta antes de sentencia, evidentemente, se puede terminar con el proceso. Un requisito que yo le he manifestado a la gente que ha asistido en este tipo de procedimientos es, tienen que tener dos condiciones. Una, estar casados y en realidad querer divorciarse, porque es un desgaste emocional, no para mí evidentemente, sino para ellos mismos entrarse, para que no se maneje como una especie de chantaje, extorsión, ahora sí lo empiezo, ahora no lo empiezo, entonces tienen que estar decididos. De por medio, imagínese, sí, también, por supuesto, que son en última instancia o en primera instancia los que más lo padecen, ¿no? Pues abogado, muchas gracias, el abogado Eduardo Maza Camacho. ¿Tiene teléfono, página de Facebook, Twitter? Twitter y Facebook no somos muy afectos a esas situaciones, pero sí los teléfonos de la oficina con mucho gusto, 55 14 10 22, 55 14 10 02. Pues abogado, muchas gracias y pues sí, lo tenemos que hablar, ¿no? Se tiene que tocar. Usted lo dijo, si estás casado, pues estás propenso al divorcio. Se vuelve un mal necesario. Así es. Y es mejor llegar a un buen arreglo, por supuesto, ¿no? Siempre. Que a un mal pleito ahí. Así es. Pues abogado, muchas gracias. Fue el abogado Eduardo Maza Camacho, socio director del despacho Maza Consultoría Jurídica. Pues hablamos de los divorcios. ¿Qué estamos escuchando? Ándale. Váyanse con esta. Ahí se quedan. Maldita sabandija.